Continuamos con nuestra materia en el tema 1, elementos teórico-metodológicos de oratoria y debate. Ahora vamos a ver el subtema 1.3, elementos conceptuales del debate político y los tipos de debate político. Igual estamos viendo los elementos conceptuales, ya vimos los de la oratoria, ahora veremos los del debate político para luego pasar a las técnicas. Entonces, en primer lugar, la definición del debate. Tenemos que entender tanto a la oratoria como el debate como formas de comunicación. Como son las cartas, como es la literatura, como es el cine, como es el teatro, bueno, pues como es la comunicación en la televisión, como es el internet. Es una forma de comunicación también el debate. ¿Qué es lo que le hace distinto? O sea, ¿qué distingue? ¿Cuál es el verbo que hace distinto al debate de otras formas de comunicación? Bueno, que su verbo es argumentar. Si nos preguntamos, por ejemplo, ¿cuál es el de la oratoria? El verbo distintivo de la oratoria como forma de comunicación es la persuasión. O sea, la oratoria busca persuadir, está mucho más enfocada en la parte emocional. El debate está, digamos, más enfocado en la parte racional, en la argumentación. Por supuesto que la oratoria utiliza argumentación y el debate utiliza emoción. Entonces, bueno, pues estas dos formas de comunicación están muy ligadas y son dos herramientas fundamentales para la política. El debate es una forma de comunicación en tanto nos permite poner en común. Acuérdense que la comunicación es poner en común. Entonces, a mí me gusta mucho ver al debate como esta forma de poner en común. Es una forma de darle luz a una cierta cuestión. El debate no sucede en privado. El debate no sucede en la nada. La idea del debate es que se pueda presentar frente a un cierto público y aquí estamos hablando del debate académico, del debate filosófico, por supuesto el debate político, pero la idea es que a partir del debate podamos tener luz sobre cierta cuestión. En el caso del debate político, pues de las cuestiones públicas, de los problemas públicos. El debate también tiene una característica muy importante que lo diferencia de la oratoria, que es dialogado. El discurso de la oratoria es en una sola pieza, va en una sola pieza, y el discurso del debate va en partes y se da entre partes. Entonces, aquí hay una diferencia también fundamental. Hay diferentes tipos de diálogo. Por ejemplo, un diálogo deliberativo. Acuérdense, también ya vimos en el caso de la oratoria deliberativa. Entonces, este es el tipo de debate político por excelencia. Tenemos que tomar una decisión sobre una situación práctica. ¿Qué hacemos con las inundaciones? ¿Qué hacemos con el problema del comercio de drogas? ¿Qué hacemos con la situación de protección civil porque viene un huracán? Es decir, hay un dilema. Tenemos que tomar una decisión práctica sobre cuestiones prácticas. Y entonces tenemos que coordinar objetos y acciones. Literal, tenemos que ver cuál es la mejor estrategia para solucionar una situación. Esto lo hacen los candidatos. Se plantan frente a otro candidato o frente a otra candidata y le dicen a un electorado cómo van a resolver los problemas que más nos importan. Entonces, el fin de ese diálogo es elegir cuál es el mejor curso de acción. Vamos a ver más adelante que hay dos tipos de diálogo político, el de la campaña y el parlamentario. Pero digamos que este es por excelencia, el deliberativo es el debate político. Está el del descubrimiento, que es, bueno, se busca explicar los hechos. Pues tiene que ver, por ejemplo, con la ciencia, ¿no? O sea, hay una hipótesis y vamos a encontrar cuál es la mejor hipótesis para explicar un cierto fenómeno de la naturaleza, por ejemplo. Ese es el debate científico, es un debate durísimo, es un debate que tiene implicaciones, pero su materia es esta, ¿no? La hipótesis y se contrastan las hipótesis. La disputa es cuando hay un conflicto personal, lo que se busca es ofender al oponente y eventualmente ahondar el conflicto. ¿Qué nos pasa hoy en día con la disputa? Que el debate político, incluso el debate parlamentario, se ha vuelto disputa. Pero no perdamos de vista que sin duda nuestros tiempos son de política del espectáculo, eso no podemos perder eso de vista, pero el deber ser del debate es que hay una deliberación, es decir, con toda responsabilidad, con mucho ingenio, pero finalmente lo que se busca es hablar de problemas públicos, no de conflictos personales. La indagación es cuando busco
información al respecto, un diálogo, por ejemplo, es una entrevista de la investigación sociológica o antropológica, la misma entrevista que realiza un reportero, de investigación cuando se buscan pruebas, por ejemplo, contrastar pruebas, probar o rebatir también una hipótesis. La negociación es otra cosa. La negociación lo que busca es que cuando hay un conflicto de intereses, las partes puedan llegar a un acuerdo para satisfacer sus intereses. Entonces, debate no es negociación, tienen fines distintos y medios distintos, aunque son diálogos. La persuasión es cuando hay un conflicto de opiniones y se busca persuadir a la otra parte. Digo, yo me lo imagino mucho en la familia, en la pareja, pero también podemos hablar de que el debate de campaña, por ejemplo, el debate entre candidatas o de candidatos, es un debate persuasivo, hay un conflicto de opiniones, no busca el debate persuasivo o el debate de campaña convencer al candidato con el que estoy debatiendo. O sea, es decir, yo he tenido la oportunidad de debatir y no es como que yo en un momento dado diga, pues muy bien, candidato contrincario, tienes, no, con mi contrincante ya, tienes razón, te levanto la mano, ya ganaste. No, yo a quien busco convencer como candidato y tu cliente, quien va a querer convencer, es al auditorio, es al electorado. Entonces, ojo con eso. El debate, por ejemplo, en este caso hablamos de debate organizado. Cuidado, de pronto pensamos que estos ejercicios, por ejemplo, radiofónicos, en los que están varios actores políticos y todo el mundo habla sin ningún tipo de organización y se arrebatan la palabra, eso se llama diatriba. Es cuando ya es una disputa sin orden. Eso se llama diatriba, es cuando ya es ofensas. Bueno, existe, es la diatriba. A muchas personas es lo que les emociona de la política, pero no perdamos de vista que en este caso, en el caso del debate político, estamos hablando de un debate organizado. ¿Qué quiere decir el debate organizado? Bueno, pues es un tipo de discusión formal, o sea, hay una cita, nos ponemos de acuerdo, nos preparamos, y en el que se contraponen opiniones sobre un tema polémico y de interés. Por eso insisto, puede haber un debate filosófico, académico, teológico. Bueno, si hablaremos que un tipo de debate organizado es el debate político y tiene un plan. O sea, hay un control, hay una moderación para poder llevar a cabo este debate. Entonces, el debate político, en sus dos principales formas, es un debate organizado. El debate político contemporáneo, el debate que hoy vivimos y que finalmente nos va a tocar, ya sea como políticos ejecutar o como consultores, bueno, pues es un debate político, el de hoy tiene dos tipos. Está el debate político parlamentario, es el que se lleva a cabo justo en México, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, muy probablemente en los cabildos, por ejemplo, en donde, bueno, pues hay una proposición a debate, un dictamen que se va a discutir en un momento dado sobre un tema de interés público, un presupuesto, o una política pública, o un reglamento, un bando. Entonces, se van dando argumentaciones para llegar a una votación. Es de principio democrático. El debate político parlamentario tiene una rama del derecho, que es el derecho parlamentario. Y la otra gran rama, digamos, del debate político contemporáneo es el debate político electoral. Es el que se da entre candidatos, es el más famoso, es el que pues todos traemos en la cabeza cuando hablamos de consultoría y cuando hablamos de política. Y bueno, pues es fundamental porque ahí es en donde participan candidatos. En el mundo pues tiene diferentes tipos de regulaciones. En el próximo subtema vamos a ver cuál es la regulación en México. Gracias.